Mi nombre es Rosario, nombre al que le he hecho honor toda la vida. Y este relato que les cuento ocurrió hace muchos años en una ciudad conocida del estado de Guanajuato. Yo provengo de una familia muy humilde, pero muy honrada. Con mucho orgullo lo digo. Mis padres trabajaron en muchos lugares con tal de llevar comida a la casa. Un día mi madre consiguió trabajo en unos baños públicos cerca del mercado, en los cuales ella tenía que hacer el aseo de dichos baños y también cobrar las entradas. Yo, siendo la más chica de 4 mujeres, me tocaba llevarle de comer al negocio a mi mamá, mientras que mis otras hermanas se encargaban de la casa y de atender a mi papá en su otro trabajo. Yo salía todos los días de la escuela y me dirigía a mi casa, y me cambiaba el uniforme por ropa del día. Así me iba a llevarle de comer a mi mamá, y yo comía con ella mientras nos acompañábamos y platicábamos. Ella y yo nos contábamos las cosas de nuestro día. A mí me gustaba mucho estar con ella. En ese trabajo conocimos a mucha gente de todo tipo, buenas personas y gente que no lo era tanto, inclusive gente muy mala. En ese lugar mi mamá conoció a doña Sofía, una gran mujer de carácter fuerte, muy bien vestida, y que siempre se le veía con un cigarrillo en la mano. Era muy fumadora, parecía tren, y también se le conocía con una muy mala reputación. Esto último según los allegados del lugar. Doña Sofía tenía la fama de que embrujaba a los que le caían mal, y también a quienes se pasaban de listos con ella. Se decía entre la gente que el hombre que fue alguna vez su esposo era comerciante en el mercado donde trabajaba mi mamá. Aquel no era un buen hombre, ya que era muy alcohólico. Siempre se le veía borracho y siendo muy mala copa. Ese hombre celaba mucho a doña Sofía, y a causa de eso, decía la gente que un día él la golpeó tan fuerte por celos que la dejó bañada en sangre a mitad del mercado. Y la misma gente de los locales tuvieron que quitarle de encima a su marido a la pobre mujer y tuvieron que llamar a la ambulancia, pues doña Sofía quedó inconsciente. La ambulancia vino y se la llevó. La mujer permaneció hospitalizada por algunos días, pero cuando ella se recuperó, ella despertó sedienta de venganza. Doña Sofía ya no era la misma persona. Algo había cambiado en ella durante el tiempo que su mente se perdió. Algo maquiavélico despertó en ella. Y dicen que a partir de ahí comenzó a hacerle a la brujería. La primera víctima, evidentemente, iba a ser su propio esposo, al que le dio a beber toloache para traerlo bien amansadito. Dicen que aquel hombre cambió mucho y se volvió sumiso con doña Sofía, se volvió como un perro obediente. Pero después, con el tiempo, se fue quedando loco, hasta el punto que terminó yéndose de la casa para convertirse en un miserable vagabundo. Se dice que a doña Sofía se le pasó la mano con el toloache. Yo no sé si esas cosas sean reales, pero la mayoría le teme a doña Sofía, y muchas mujeres también la buscan para pedirle consejos de brujería. Sin embargo, para mi mamá y para mí ella es una muy buena señora y la queríamos mucho. Asimismo, ella también nos trataba muy bien y nos respetaba. Por otra parte, yo no tuve la misma suerte de conocer gente interesante, sino todo lo contrario. Me tocó conocer al desagradable de Marcos y de su familia. Ellos tenían su local por la calle del mercado, y mi pasada de todos los días tenía que ser precisamente por ese lugar. Yo siempre he llamado la atención de los hombres por tener senos grandes. Algunos me admiran y me gritan piropos, pero en sí la mayoría son groseros y hasta abusivos. Marcos y su familia se suman a aquellos a los que me agredieron verbalmente y me hicieron sentir mal, al grado de provocarme odiar mi propio cuerpo. Marcos comenzó haciéndome sus desagradables piropos, pero después era algo más subido de tono, y un mal día al pasar yo por la calle, él estaba platicando con los vendedores de los otros locales, sobre todo con uno de los carniceros, y escuché cómo aquellos tipos murmuraban y le decían a Marcos: «¿A que no te atreves a tocar a la santurrona de Rosario?». Yo sentí mucho miedo porque antes de que pudiera correr, Marcos se me acercó y me pasó las manos por el frente de mi cuerpo. Para todos aquellos hombres, ver lo que Marcos me hacía fue un acto gracioso, pero para mí fue aterrador.
De ahí en adelante él se sentía con el derecho ya de tocarme cuando yo pasaba. Y yo tenía miedo de caminar cerca de su local, pero ese era el camino más corto, así que opté por contarles a todos en mi casa lo que estaba pasando. A quien primero le pedí ayuda fue a mi mamá, pero ella solo me dijo que me cubriera más, porque así eran todos los hombres de cochinos. Después a mi papá le conté, pero él con todos los problemas que traía en la cabeza ni caso me hizo. Solo mi hermana la mayor fue la única que un día me encontró llorando, y le conté que justo un rato atrás Marcos me encontró en la calle y me dio unos pellizcos porque lo ignoré cuando él me estaba diciendo piropos. Mi hermana se enfureció muchísimo y salimos de la casa apresuradas. Ella fue a reclamarle a Marcos hasta su casa. Mi hermana es de carácter muy fuerte, así que llegó golpeando la puerta de la casa de Marcos. Yo tenía mucho miedo, así que me esperé escondida en la esquina, atrás de un carro. Un momento después vi cómo salió la mamá de Marcos muy alterada, y defendiendo y diciendo que yo era quien provocaba a su hijo, y que por eso él me agredía. Mi hermana y la señora casi se agarran a golpes, si no es porque llegaron otras vecinas a separarlas, mientras Marcos solo se asomaba por la ventana, el muy cobarde. Ese acto de mi hermana hizo que me ganara aún más el desprecio de esa familia. Y ya no solo Marcos me decía cosas, ahora hasta su papá, si me encontraba por la calle, se me insinuaba, y era muy pelado con sus majaderías. Yo llegué a odiarlos mucho a todos los miembros de esa familia. De tanto que los odié, deseé que les pasaran cosas malas, cosas de verdad muy malas. Yo lo deseaba todo el tiempo. Mi cabeza siempre estaba llena de esos pensamientos de impotencia, como cuando la vida es injusta ante algunas circunstancias. Yo llegué a contarle un par de veces a mi mamá el gran odio que le tenía a la familia de Marcos, pero creo que ella pensaba que yo sentía algún tipo de amor apache hacia él, y eso me hacía sentir más humillada y sola ante la situación. Yo ni siquiera le tuve que contar de esto a la señora Sofía, porque ella sabía perfectamente lo que ocurría, ya que aquellos acosos en mi contra estaban en boca de todos en el mercado. Doña Sofía me quería mucho, y ella a veces me abrazaba cuando yo lloraba, y una vez me dijo que la justicia divina le llegaría algún día a esas personas que estaban haciendo de mi vida un completo infierno. Doña Sofía me pedía que fuera paciente, porque todo llegaría a su tiempo, y yo en mi corazón deseaba que así fuera. Yo quería ver sufrir a Marcos y a su familia, quería verlos hundidos. Pasó el tiempo y un día me cansé de los abusos de Marcos y su familia. Me armé de valor y me disponía yo a defenderme a costa del precio que fuera. Ese día, al pasar caminando cerca del local de Marcos, escuché como un niño que jugaba sobre la banqueta le gritó a Marcos: «¡Hey, Marcos! Ahí viene tu mujer, la chichollorona». Enseguida se escucharon las risas de las personas que estaban ahí cerca. Yo solamente agaché la cabeza y traté de seguir caminando. Marcos salió enseguida de su local y se vino a toda velocidad hacia donde yo estaba, y cuando quiso tocarme para hacerse el gracioso enfrente de la gente, saqué de la bolsa de mandado donde llevaba la comida de mi mamá y la mía un martillo. Aquel era el martillo de mi papá. Fue la única herramienta que encontré en la casa para defenderme de los abusos de Marcos. Si por mí fuera, y ganas no me faltaban, con el martillo le hubiera dado en la cabeza hasta reventársela. Pero dentro de mí sabía que no podía hacer eso, así que solo me limité a amenazarlo, y le grité todas las groserías que pude. Entre los gritos le dije que ojalá y se muriera. Yo tenía mucho coraje y se lo decía de verdad. Yo tenía mucho sentimiento, así que no medí mis palabras. Toda la gente me miraron sorprendidos, pues nunca me había defendido, y como dijo aquel chiquillo, solamente me iba llorando. Pero ese día me armé de valor y las cosas fueron distintas. Cuando saqué toda mi frustración en los gritos, me fui corriendo. No les di tiempo de que me dijeran algo. Pero después de ese día y al poco tiempo, empezaron a ocurrir cosas muy extrañas. Lamentablemente, ocurrieron algunas tragedias en la zona del mercado. Lo primero que pasó fue algo terrible. El carnicero amigo de Marcos, aquel que lo incitaba a que me dijera cosas, extrañamente sufrió un accidente en el molino de la carne. Se desconoce cómo, pero se le fue la mano y se le prensó.
triturándole parte del brazo. En la escena había gritos de desesperación, sangre por todo el piso, y los restos del brazo del carnicero quedaron hechos carne molida. Los compañeros, como pudieron, le destrabaron la mano de la máquina y lo llevaron al hospital. Aquel hombre perdió el brazo en una lamentable y trágica escena que impactó a todos en el mercado. Pero ese no sería el único evento aterrador que ocurriría. No había pasado ni una semana siquiera de lo ocurrido con el carnicero, cuando el papá de Marcos dicen que estaba sentado como de costumbre en una banca de cemento que tenían afuera del local donde trabajaban. Él solía darse sus siestecitas sentado ahí después de comer. Y él, de estar dormido, no se dio cuenta que una camioneta cargada de mercancía para llevar al mercado venía a toda velocidad y aparentemente se quedó sin frenos. El chofer perdió el control de la camioneta, subiéndose a la banqueta y yéndose a impactar directamente sobre el cuerpo del papá de Marcos, que dormía plácidamente en aquella banca. El golpe fue tan fuerte que el señor quedó aplastado al instante, y la camioneta derribó parte del muro del local de Marcos, que estaba justo a espaldas del señor. La gente gritaba aterrada porque el cuerpo del papá de Marcos se le había desprendido la cabeza y partes de su cuerpo estaban destrozadas y tiradas por el piso. Las señoras corrían tratando de no pisar los charcos de sangre y le tapaban los ojos a sus hijos para que no presenciaran la horripilante escena. El suceso conmovió a todos, especialmente a la mamá de Marcos. Ella quedó devastada y no había nada que la consolara. A mí me impactó la muerte trágica, pero la verdad no sentí pesar por el señor, pues él también era muy grosero conmigo y yo sentía cierto alivio de que sus ofensas por fin terminaran. El problema fue cuando repentinamente, a los pocos días, Marcos dejó de ir al local donde trabajaba. Él se enfermó en una manera bastante extraña. A él le dio un hipo muy fuerte que no se le quitaba. Día y noche el hipo le atacaba. Él se puso muy mal y después le siguieron constantes vómitos que no cesaban. Su mamá lo llevó al médico, pero por más que hacían y le daban medicamentos, no podían controlarle los vómitos, que pronto fueron deteriorando su salud. Marcos era un hombre con sobrepeso, bastante gordito, y en muy poco tiempo se puso muy pero muy delgado, pues todo lo que comía su cuerpo ya no lo podía retener. Y uno de esos días estaba yo con mi mamá en el negocio de los baños públicos, cuando llegó muy enojada la mamá de Marcos y golpeaba la puerta de fierro que teníamos a la entrada. Ella me llamó bruja y me culpaba por lo que le sucedía a Marcos. Ella me dijo que yo había llevado la maldición a su familia y que los estaba matando a todos por medio de magia negra. La mamá de Marcos me amenazó y mi mamá tuvo que correrla del lugar. La gente del mercado, al ver sufrir tanto a esa señora por la trágica muerte de su esposo y por la enfermedad repentina y rara de Marcos, le comenzaron a meter también ideas de que yo les había hecho un trabajo de brujería con la ayuda de la señora Sofía. Y como todos sabían que yo odiaba a Marcos, a su papá y a sus amigos, pronto todos comenzaron a culparme de las tragedias que estaban ocurriendo. Después de un tiempo, la mamá de Marcos, al ver lo que ya estaba tan mal, ella me volvió a buscar en mi casa, pero esta vez no venía furiosa. Ella venía con lágrimas en los ojos. Me dijo que si su hijo alguna vez me había ofendido, que de verdad lo perdonara, y me rogaba que le quitara la brujería que hice en contra de ellos. Yo traté de aclarar que jamás hice algo así, pero ella no me escuchó. Ella me seguía culpando y se fue de la casa mucho más molesta que antes. Al poco tiempo, Marcos murió. Su cuerpo debilitado ya no pudo enfrentar el mal que le atacó. Él murió prácticamente reducido a huesos y pellejo, y acompañado únicamente del abrazo cálido de su madre. Cuando se llevaron a cabo las velaciones y el entierro de Marcos, toda la gente del mercado y alrededores acudieron mostrando empatía, pues todos habían creído la idea de que yo lo había embrujado. Debo decir que la muerte de Marcos fue mi peor maldición, porque después del último rosario en su novenario, las personas de la colonia comenzaron a dejarme notas afuera de mi casa, en las que me amenazaban de que yo pagaría por el mal que le había hecho a Marcos y a su papá, y que yo terminaría peor que él.
Yo tenía mucho miedo y no sabía qué hacer, y en mi cabeza sí creía que algo de brujería pudo haber sido lo que provocó las tragedias. Pero yo busqué a doña Sofía en su casa para preguntarle si ella tenía algo que ver con aquello. Sin embargo, ella nunca abría la puerta. Una de sus vecinas me dijo que doña Sofía regresaría en una semana, que solo había ido al rancho a arreglar unos asuntos. Yo sé que nunca hice nada malo, pero la mamá de Marcos y algunas de sus vecinas parecía que todo su dolor y odio lo volcaron en mí, en forma de desprecio, y en el negocio de los baños donde trabajaba mi mamá, cuando abríamos por las mañanas, nos encontrábamos con caminitos de sal y clavos de olor, bolsas con orina dentro y amarradas con una liga, animales muertos y excremento que tenía hojas con mi nombre escrito. Me llegaron a dejar muñecos de vudú, bolsas con hierbas y diversos trabajos de brujería. Por fortuna la señora Sofía regresó, y al enterarse de todas las cosas que estaban ocurriendo, le aconsejó a mi madre que me comprara un gato negro, y además me dijo que no hiciéramos caso a las ofensas de la gente, que después se les olvidaría. Pero aún así yo necesitaba protegerme, así que doña Sofía, una vez que mi mamá consiguió el gato negro, se lo llevó, y no sabemos qué le habrá hecho en su casa, pero nos lo regresó con un collar rojo y un colgante muy extraño en forma de estrella o algo parecido. Doña Sofía me pidió que no me encariñara con el gato, porque de ser real que me estuvieran trabajando con magia negra, el animal absorbería el mal y moriría. El gatito anduvo varios días contento por la casa. Sin embargo, una mañana al despertarme, lo encontré tirado bajo el sofá, completamente tieso, muerto y con espuma en su boca. Aquello fue aterrador porque las palabras de doña Sofía fueron proféticas, y me dio mucho miedo que ese mal que la gente me había hecho un día de verdad me afectara o a mi mamá y nos hicieran daño. Lloré mucho por la muerte del gato, en verdad. Él no tenía la culpa, y en mi llanto también sentía que yo no tenía por qué estar pagando por la muerte de Marcos. Todo aquello era horrible. Si yo andaba por la calle, la mamá de Marcos o la gente me gritaban diciéndome que yo era una bruja, que me iba a morir. Incluso había quienes agarraban piedras del suelo y me las aventaban. El acoso, el miedo y el sentirme cada vez más agredida me hizo que me largara de la zona, pues las agresiones eran cada vez mayores. En mi familia teníamos una tía que vivía en el rancho, y mi mamá habló con ella para ver si me podía dar asilo mientras las cosas se calmaban. Mi tía sin pensarlo aceptó que yo fuera a vivir con ella, y así fue. Me tuvieron que llevar de noche en una camioneta hasta el rancho, donde me instalé y pasé algunos días. Sin embargo, no pasó mucho y comencé a tener pesadillas horribles. Yo soñaba que Marcos se burlaba de mí, y en mis sueños lo veía siempre a un lado mío, pegado como una sombra, porque yo lo veía en forma de una presencia oscura a la que no le podía ver la cara, pero yo sabía que era Marcos porque su sonrisa burlesca era la misma. Hasta en las pesadillas me seguía provocando mucho miedo su presencia. Ante todo esto, mi tía decía que por las noches, al dormir, yo gritaba y lloraba mucho. Ella le dijo a mi mamá que no sabía qué hacer en esos casos, y no quería a mi tía que yo le llevara el mal o algún demonio a su rancho. Ella tenía mucho miedo, así que le pidió a mi mamá que me regresaran a mi casa. Fue tan desesperante no sentir que la situación tuviera una salida, una solución, y el hecho de que la gente siguiera molestándome era algo que yo ya no podía manejar, pues en cuanto regresé, comenzaron a poner brujerías afuera de mi casa. Y para mi mala suerte, doña Sofía también se fue a su rancho otra vez por un tiempo, en lo que se calmaban las aguas otra vez. Yo empecé a ponerme de pronto muy mal, comencé a perder peso y vomitaba mucho, casi toda la comida. Mi mamá ya no sabía qué hacer conmigo, no sabía ya si yo era víctima o si estaba pagando por algo que hice. Igual mi familia. Y yo empecé a notar que todos en mi casa comenzaron a creer que realmente yo tenía algo que ver con la desgracia de la familia de Marcos, y me pedían que si yo había actuado mal, pidiera perdón. Al ver que todos y todo estaba en mi contra, incluso hasta mi propia familia, tomé una decisión con todo el dolor de mi corazón,
pues sabiendo el daño que causaría mi acto económica y emocionalmente, le tomé dinero a mi mamá de su cajita de ahorros y me salí de la casa una noche. Yo tomé el primer autobús que me llevó hasta la ciudad de Silao, y al llegar, yo no sabía para dónde ir, pero vi que había un mercado grande, y en cuanto llegué me puse a pedir trabajo, cargando bolsas de mandado entre otras talachitas, barriendo los pasillos y hasta lavando carros. Yo tuve que hacer de todo porque quería asegurar dinero para tener donde dormir y para poder comer. Anduve por todo el mercado esos días, en los cuales dormí un par de noches en la calle. Uno de esos días, una señora que vendía flores dentro de ese mercado, la cual se llamaba Petra, ella me miró y me habló. Ya era una mujer grande de edad y me preguntó mientras yo pasaba cerca de ella: ¿De quién huyes, mi niña? Y yo ya no pude hablar, me ganó el llanto y no podía parar de llorar. Ella me dijo sin saber, sin conocerme: si tú me dejas, mi niña, yo te voy a quitar al muerto que traes ahí pegado y que te está haciendo tanto daño. Yo nada más la miré a los ojos sintiéndome horrible y sola, pero la mujer me abrazó y me dijo: ay, mijita, lo traes bien pegado, pero no te preocupes, yo te lo voy a quitar, yo te voy a salvar, vas a estar bien. Yo me sentía muy bien de que Petra me abrazara, después de que hasta mi propia madre me dio la espalda. Sentir el amor noble de aquella viejita me hizo sentir muy bien, muy reconfortada, amada y protegida. Ese día me dediqué a ayudarle a barrer y recoger sus flores que vendía. Así la señora me dio asilo en su casa por esa noche. En cuanto entramos a su casita, ella prendió lumbre con unos leños en la parte de atrás donde tenía un corralito. Yo la esperaba limpiando la mesa y un poco de la casa. Hasta donde yo estaba me llegaba el aroma del humito y de algo que parecía ser un tecito. La señora se me acercó con su paso lento y en sus manos tenía una taza. Ella agitaba una cuchara que hacía un sonido golpeteando las paredes de la taza de barro. Ella colocó ese té en mis manos y me lo hizo beber. Aún recuerdo que olía muy rico, pero estaba muy amargo y me dejaba una sensación extraña sobre la lengua. Su casa era muy pequeña, pero estaba llena de hierbas. Al parecer, ella era una especie de curandera. Pese a lo solitaria, la casita se sentía acogedora y me sentí por primera vez en mucho tiempo protegida. Doña Petra me miró mientras yo bebía el té y me dijo: yo curo con plantas, mijita. Dios me dio ese poder y siempre lo he usado para ayudar a la gente. Conmigo han venido todo tipo de personas y a nadie le cobro, porque Dios me dará mi recompensa cuando me toque irme del otro lado de la muerte. Aquella viejita era muy tierna. Ella me cuidó, me alimentó y me curó. Por las mañanas y todos los días me daba a beber ese té que sabía muy feo. La anciana Petra decía que por las noches era cuando ella podía hablar con los muertos, y de ese modo me pedía siempre que me acostara en el suelo y me ponía sal alrededor y me barría el cuerpo con hierbas y después prendía fuego al círculo de sal y se ponía a rezarme. La primera vez sí me dio miedo, porque yo tenía los ojos cerrados y ella gritaba con fuerza: pues ¿qué quieres con ella, Marcos? Ella no tuvo la culpa de tu muerte y lo sabes, así que no te la vas a llevar. Eso fue lo único que escuché y después no recuerdo más. Dijo doña Petra que yo me desmayé y desperté hasta el siguiente día. Ella me contó que esa ocasión peleó mucho contra el muerto, porque el espíritu de Marcos me tenía mucho odio, y él quería irme matando lentamente y de una manera cruel. Al final Petra me dijo que logró desterrarlo de mí, y le creí, porque de hecho yo me sentía diferente. Me sentía con una energía especial que hacía mucho tiempo no sentía. Después de eso, Petra me dio un morral de protección y me dijo que nunca me lo quitara para que nadie me hiciera daño. También me pidió que regresara con mi familia, porque ellos estaban muy preocupados por mí. Le di las gracias por ayudarme tanto sin conocerme. Ni con mi vida podría pagar todo lo que ella hizo por mí. Doña Petra me miró y solo me dijo: así tenía que ser, mijita. No me debes nada. Cuídate y siempre haz el bien.
Yo volví a casa donde me esperaba mi madre con lágrimas en los ojos. La familia de Marcos y los vecinos por un breve de tiempo me siguieron agrediendo, pero después se les olvidó y yo pude vivir tranquila. Además, pese a que un par de ocasiones me volvieron a dejar brujerías en la puerta de la casa, yo ya no volví a presentar síntomas extraños o dolores de cabeza tan fuertes, mucho menos los vómitos. Ahora estaba protegida por la magia de Petra. Y de doña Sofía, ella había regresado a su casa mientras yo estaba en Silao. Y ella platicando con mi madre, ella misma le confesó que embrujó a Marcos y a su familia para que estos dejaran de molestarme. Ella le pidió disculpas a mi madre porque a causa de entrometerse en lo que no le importaba, terminó destruyendo aquella familia y yo terminé huyendo de mi casa. Mi madre, muy molesta, la culpó de todo y la corrió de la casa. A doña Sofía, quien estaba muy apenada, no le quedó más que irse. Yo sé que ella intentó ayudarme y se lo agradezco mucho. Ella sí se atrevió a defenderme a su manera, y aunque sus actos también me afectaron mucho, yo después de tiempo fui hasta su rancho cuando me enteré que ella estaba en su lecho de muerte. Yo le seguía guardando el mismo cariño de siempre, porque también me cuidó como si fuera su hija, y me quitó de encima a Marcos y a sus amigos. Al ver a doña Sofía tirada en la cama, con mi mano le sequé la última lágrima que corrió de su mejilla, justo cuando ella hizo su último aliento de vida. Con eso terminaba ese oscuro capítulo que nos tocó vivir juntas. Años después yo hice mi vida, me casé y me fui a vivir muy lejos de todos. Yo necesitaba alejarme de todo mi pasado y empezar de nuevo. No olvido lo que pasó, fue una época muy dura, donde conocí quiénes eran las verdaderas personas que valían la pena en mi vida. Doña Sofía, doña Petrita, que en paz descansen. Siempre les estaré muy agradecida por ayudarme a salvar mi vida cuando los demás, incluso mi familia, me dieron la espalda. No siento remordimiento por Marcos y por los suyos. Al final, en la vida, cada quien obtiene lo que se merece. Y sé que siempre todo mal se paga en este infierno de la vida, sobre todo el mal que se hace con brujería.